Señor. Bueno, sí. Gracias, Dios. Yo quiero decirles algo que me puso el Señor en mi vida. De verdad que hay algo que me preocupa mucho. Y me pone triste, pero siempre les voy a decir yo que lo que me dijeron a mí, un varón que yo quería dejar el Evangelio, porque vi tantas cosas en la iglesia, le ha llevado un par de meses en el Evangelio, sin conocer mucho de la Escritura. Y a la primera iglesia que fui, había mucha gente del mundo de la iglesia. Quizás había algunos más que amaban al Señor, pero Dios, por su misericordia, me hizo tal vez llegar a esa iglesia para darme un mensaje a mí. Y yo quiero decirle a ustedes, dije, Señor, si yo, me han pasado los años, no sé, 95, 6 años tal vez, y es los primeros meses, y dije, Señor, si en la iglesia hay esto que estoy viendo, entonces mejor me quedo en el mundo, o me quedo en casa, porque lo que veo en los hermanos es horrible. No hay diferencia con el mundo donde yo vengo. Incluso hay gente del mundo que hace cosas menos osadas que la gente que está en iglesia. Dios tuvo misericordia y habló mi vida, y esto es para ustedes, tómenselo también, es para ustedes, como lo dice yo. Me dice, no te escandalices, esas fueron las palabras, de lo que verás en tu hermano de aquí en adelante. Yo te llamé y yo te escogí. El blanco perfecto es Jesucristo, no el hombre. El hombre falla, el hombre se equivoca, pero no se escandalicen de lo que están viendo hoy día. Si yo o muchos cristianos o hermanos, si viera lo que ustedes mismos ven en estos medios, no quieren y se apartan de Dios por lo que están viendo dentro de la iglesia, supuestamente, de estos pseudo predicadores y todo eso que ustedes ven, que no voy a entrar en profundidad, pero yo quiero decir eso. No se escandalicen, porque es el tiempo del fin. Yo lo viví en menor escala hace más de tal vez 25 años, para no mentir, atrás. Mayormente ahora, para el tiempo del fin, no se escandalicen. No dejen de buscar a Dios. Que nadie lo haga salirse. No lo hagan nunca. De verdad, no lo hagan. Tómense de Jesús. Nunca dejen de lado. No suelten al Señor. No al hombre, sino a Jesús. Él no tiene la culpa de lo que sucede en la iglesia. No tiene la culpa de lo que están haciendo el mundo y la gente. Pero es bíblico. Dice la Biblia que en los postreros tiempos pasará esto. En los postreros tiempos de este tiempo final. Habrá hombres amadores y dignos, dice Timoteo, falsos. Y muchas cosas más que dice ese texto. No, que lo digo que no lo tengo a mano, pero no es el mensaje, solamente quería decirle eso. Amén. Entonces tenemos abrir la Biblia en Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles en este libro. Fue escrito por uno de los apóstoles este libro, de las cosas que sucedieron. El libro de los Hechos, capítulo 7, del versículo 54 al 60, como lee su palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Qué rabia, ¿no?
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, como ustedes lo van a poner de ahora en adelante, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. ¿Quién era este Esteban que le sucedió esto que acabamos de leer? Queremos saber quién era Esteban, ¿cierto? Vamos a ver si vamos a hablar de él. El Señor quiere que hablemos de él. En Hechos 6, el capítulo 2, en Hechos capítulo 6, versículo 2, vamos a leer un poquito quién era Esteban. Hechos, un poquito atrás, capítulo 6, versículo 2 al 6, vamos a leer. Dice: entonces los 12, eran los apóstoles, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ese era Esteban. Fue uno de los ayudantes, uno de los primeros diáconos, se llaman los ayudantes de los pastores, en este caso de los apóstoles. Esteban fue uno de los ayudantes de los apóstoles, como dice la Escritura. Fue nombrado por los apóstoles para ayudarlo, para que lo ayudaran en servir las mesas a los hermanos, a las viudas, a los que llegaban a escuchar la palabra. Ayudaba a preparar y servir las mesas a la gente y toda la familia de Dios. Pero también anunciaba las buenas noticias de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de él ayudar y estar congregando y aprendiendo de la palabra, él predicaba a Jesús, porque era un varón que amaba a Dios, lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a sentir eso, van a hablarles como Esteban a la familia, a las compañeras de trabajo, compañeros, de a poquito van a sentir eso. Cuando tengan unas situaciones difíciles, le van a hablar. Eso hizo Esteban. En el capítulo 8 de Hechos,
Del 5 y 6, yo lo puedo leer después. Del 8 del 5 y 6 dice: entonces, recuerde que nombramos a Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hacían muchos milagros. Dice así que el versículo 8 dice: y así que había gran gozo en aquella ciudad, porque ellos predicaban a Jesús. En el capítulo 6, versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso hacía Esteban, un hombre humilde, sencillo, que no le importó servirle a los hermanos en la mesa, servirles para que los apóstoles se dedicaran a la oración y a seguir predicando el evangelio, porque ellos lo estaban haciendo, dice la escritura. Entonces nombraron unos varones, como dice el versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. No fue cualquiera, se fija, de buen testimonio. No cualquiera puede, un pastor o un hermano lleno del Espíritu Santo, poner en la obra, en lo que sea para el trabajo de la obra del Señor. No puede hacer eso. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio y de sabiduría a quien encarguemos que trabaje. Y oraron, hay que orar y preguntarle al Señor: Señor, yo no me gusta cantar, siempre digo eso, porque me da temor en hacer eso. Cuando llegamos de aquella, quería buscar una iglesia de sana doctrina, que se predicara la verdad, que se dijera las cosas como está la Biblia, tal cual, se enseñara. Llegando a una iglesia poco extraviada, por decirlo de alguna manera, que no estaba eso, y queriendo dejar el evangelio, orando al Señor de madrugada para que me diera una respuesta si realmente había escogido el camino correcto, si me había equivocado. Entonces oré. No soy un mártir ni Esteban tampoco, pero todos podemos hacerlo. Y el Señor me llevó a una iglesia, que hay iglesias que aman a Dios. Hay iglesias que aman a Jesús, sinceros, hermanos, transparentes. Hay pocas, pero hay. Siempre Dios va a tener un remanente. Muchos hermanos quisieran decir: ¿dónde me congrego? Porque esto ocurre en la iglesia. Pero Dios, si oran, Dios los va a llevar. Pero muchos ya han perdido la fe y no quieren orar. No quieren preguntarle al Señor, porque tienen miedo donde van a ir. Y oré, y allá me llevó el Señor. Caminando un tiempito, no mucho, en una iglesia bastante numerosa. Y el hombre, el pastor anciano, de muchos años, nacido y creado en el Evangelio, de familia cristiana, yo no vengo de una religión del mundo, de la idolatría, de ahí me sacó el Señor, por misericordia, y me llamó un día a su oficina y me dice: hermano, quiero que usted sea parte
de uno de los diáconos de esta iglesia. Y yo me asusté, porque dije, ¿qué es eso primeramente? Y dije, Señor, ¿qué es eso? De mí. Y dice, pastor, yo no puedo ser diácono. Yo llegué hace muy pocos meses y aquel hermano que años en su iglesia, años, ¿quién soy yo para pasar a llevar a los hermanos? No, me sentiría muy incómodo, no quiero de esa forma. El que va a tener que hacerlo, porque yo oré al Señor y le pregunté a Dios y dijo que usted era. Y yo dije, Señor, si tú dijiste y me consideraste, entonces, amén. No puede uno negarse eso. Dios es el que manda, Dios es el que ordena. Es una bendición. Y lo hice para la gloria de Dios junto a mi esposa. Y los hermanos ponen una iglesia madura en el espíritu, en todo, entendieron. Siempre hay alguien que se levanta, siempre va a haber. Siempre va a haber Judas dentro de la iglesia. Va a haber cabritos también. Van a haber gente carnal que no le va a gustar. Y van a hablar. Pero no importa. Si Dios te llama, Dios te coge. Hay que obedecer a Dios. Bueno, aquí oraron los discípulos por estas 7 personas para que le ayudaran en la obra. Esteban fue el primer mártir del cristianismo en predicar a Jesús. Como leímos, como fue muerto. Fue el primer mártir del cristianismo en predicar a Jesús. Mártir es una persona que muere por su fe. La visión de Esteban fue más allá de servir y atender a sus hermanos en las mesas. Se destacó por su fuerte fe en Cristo y su gran sabiduría. Predicaba con fervor y realizaba prodigios y milagros. Como leímos, predicaba con mucho fervor y realizaba, y Dios lo usaba en prodigios y milagros. Pero fue acusado. Un invento, siempre, en todas partes, va a haber esa lucha para los cristianos. Falsamente, de hereje. En Hechos 6, quiero leer desde el 9 al 11, dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Miren un montón de personas que se levantaron contra él. De los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, de varias partes, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, dice la escritura, sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Miren, bendito, solo por predicar a Jesús, porque Dios lo usaba en prodigios y milagros. Dentro de la iglesia hay gente envidiosa. La hay. Cuando Dios levanta un varón y lo usa, en vez de orar por aquel varón, en vez de orar por aquella persona, por el pastor, por el hermano, quien quiera, el portero, el pasillero, Dios lo usa con sus dones, en vez de orar por él, se pone envidioso. Yo digo, Dios da todo. El que quiere dar, si quiere dones,
o usarlo. Solamente humíllase, pida a Dios y Dios le dará. ¿Quieres dones? ¿Quieres que Dios te use? Pida a Dios. Dios puede dar dones. ¿Quieres ser bautizado en el Espíritu Santo? Hablar en lenguas angélicas. Que Dios te use en cualquier cosa. Que te dé sabiduría para hablar. Dios lo hará. Entonces, sobornaron también en la iglesia. Tal vez no hayan sobornos, pero hay blasfemas y mentiras. Hay envidia. Por eso de esas cosas enfrentan en estos medios, que da tristeza lo que se ve. Y se dicen cosas. Sacan hasta las esposas que a veces no tienen nada que ver, la familia y la parentela. Eso no agrada al corazón de Dios. Pierden el temor a Dios, se vuelven mundanos y carnales. Y eso no debe ser en la iglesia. A Dios no le agrada. Y si no le agrada, ¿por qué no preguntan a Dios si está bien lo que están haciendo? No quieren preguntarle a Dios porque entra la carne, entra el orgullo y la soberbia y empiezan a decirse cosas y ofenderse. Y eso es lo que ve la gente hoy en día. Y los hermanos que les gusta esa cosa de la farándula cristiana, entonces se dejan llevar. En vez de orar a esos cristianos faranduleros y arrodillarse y orar para que dejen de hacer eso, se unen y participan de eso. Lo acusaron de herejía, solo porque él predicaba la resurrección de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Y Dios lo usaba en prodigios y milagros. Solo por eso lo apedrearon. Inventaron. Si uno ve que Dios usa a un hombre o una mujer en prodigios, en milagros, en palabra de ciencia, o ora, si Dios hace cosas por la gente en el nombre del Señor, y Dios lo usa, ¿cómo lo vamos a piedrar o ofender? Hay que orar para que Dios la siga o lo siga usando, mas no lo hace hoy en día. ¿Dónde está el amor por las almas? Todos estos ancianos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, peleando con Esteban, estos ancianos y maestros de la ley. Oh, miren, hoy hay maestros de la ley, preparados, estudiosos, y hacen eso, como estos. Hoy en día hay muchos estudiosos que egresan de las universidades cristianas y se prestan para esto, como en ese entonces. Todos estos ancianos y maestros de la ley, porque ellos sabían la ley de Moisés, la ley de Dios que puso a Moisés, lo entregó a Moisés, y se aferraban a la ley. Llevaron a Esteban ante el consejo y presentaron los testigos falsos, quienes declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Él nunca habló eso. Dios lo usaba el prodigio y hablaba de Jesús, de la resurrección, de la salvación, que a través de Jesús viene la salvación para nuestra alma. Eso hablaba él. Pero ellos dijeron: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley de Moisés. Le hemos oído, agregan,
decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Porque no entendían en el espíritu. Por eso decía, destruirá este lugar, y él hablaba de que Jesús dijo que destruyan este templo y en 3 días se volverá. Hablaba de su vida, de su cuerpo, que estaría 3 días muerto. Pero como ellos eran carnales, lo entendían en la carne, no en el espíritu. Y que cambiaría las tradiciones de Moisés, que dejó Moisés. Tradiciones, culturas. Cristo vino a cambiar eso. Cristo es todo. Jesús es todo. Hay iglesias que son dogmáticas, lo que ocurre, por ejemplo, con la Navidad. Aquí lo que importa, y vuelvo, y es lo que me entristece, no lo que vean, sino que pierden el centro de que es Jesús. Él nació en Belén. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en Belén, Judea. Él es el Salvador del mundo. No importa que sea 25 de diciembre, pero Él nació. Jesús nació, el que trajo vida a tu vida y a mi vida. Él. Eso es importante. Cada vez que veamos, yo analizo, digo a mi esposa, me pone triste de ver estas películas que se ven de esta forma, pero jamás está Jesús en el corazón. No dice Cristo vino, Jesús vino, Dios envió a su Hijo a morir. Hay nieve, hay todo, pero falta Jesús. Eso denota que las personas que hacen todas estas películas, western, como quiera llamarle, no está Jesús en su vida. Solo hay economía y cosas en la carne. No está Jesús. Nunca se olviden, hermano, que Jesús tiene que estar en todo. Si probaron ver a la guardia en vano trabajan los que edifican la casa. Tiene que estar en tu casa Jesús. No importa lo que tengas, pero Jesús tiene que estar ahí. Siempre. Entonces vino la defensa de Esteban. Vino la defensa de Esteban. Dice Hechos 6, capítulo 15, capítulo 6, versículo 15, dice: entonces, los que estaban sentados en el concilio, miren lo que sucedió aquí. Escuchen, por favor, dice. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, o sea, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vino la luz de Jesús sobre Esteban, porque Dios sabía lo que iba a suceder con Esteban. Y él dijo: yo voy a decir que ustedes están equivocados, que yo hablo solo de Jesús. Y el rostro de él se transformó como un ángel, se iluminó. El Espíritu de Dios estaba sobre Esteban. Y dice en el capítulo 7, verso 1, el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Preguntándole, me imagino ahí, personificando, yendo hacia entonces, y le llevaron a arrastrar a Esteban, todos estos de todas partes, ancianos, en las leyes, dijeron: esto está hablando, está blasfemando y mintiendo, este es Esteban.
al jefe máximo, al sacerdote, al maestro de la ley, el que regía. Entonces el sumo sacerdote dijo entonces a Esteban: oye, Esteban, ¿es esto así? ¿De lo que están diciendo ellos? ¿De lo que te acusan? Y aquí viene la defensa de él. Por eso el Señor pone, cuando tengas que defenderte de una mentira, de una blasfemia, donde quiera que sea, clama al Señor. Y Dios, esto es injusto, pero la Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él se va a vengar, tú el mismo. Y si en ese momento necesitas la gracia para contestar, Dios te la va a dar. Dios te la va a dar por seguro, como se la dio Esteban, porque tú eres su hijo y su hija. Y él dijo: varones y padres, oíd, dijo Esteban. ¿Cómo me gustaría ver a Esteban, hermano? Como aquellos pastores. Mi esposa siempre recuerda que el varón, que ya está en el Señor, donde lo llevó por misericordia, cuando él predicaba, se transformaba en el púlpito. Dios lo usaba, y hoy día se transforman en otra cosa los que predican, menos el pastor y predicadores de Dios. Ay, sí, sí hay, pero la gran mayoría se transforman en negociantes y comerciantes de la fe, en los púlpitos, y cantantes del mundo parecen, y hacen cosas indebidas. Imagino cómo ha sido Esteban. Y él empieza a decir, él le narra una historia, Esteban. Él sabía la historia de su pueblo, de Israel, diciendo: yo sé todo lo que ustedes saben. Ustedes, maestros de la ley, que vienen a enrostrarme y a blasfemarme, a mentir. Pero para que sepan ustedes, yo soy hijo de Dios y sé todo lo que ustedes saben, más aún, predico la verdad. Y le dice: varones y hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Fue al principio de la historia de Israel, porque ellos eran judíos. Le dice: yo sé que la tierra que ustedes viven, Abraham lo hizo. Lo que ustedes me quieren decir a mí, enseñarme de Abraham, lo que le quiso decir, y él les dice eso. Le empieza a narrar la historia de Israel. Él denuncia a través de toda esta historia, denuncia a los líderes religiosos. Habló de Abraham, habló de José. En el verso 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, recordándole esto, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. No sé si conoce la historia de José, que los hermanos los vendieron a unos esclavos por envidia y después fue rescatado porque había un plan de Dios, y después fue a gobernar y ayudó al faraón. Él está narrando todo eso, Esteban. Y dice, sigo leyendo, dice: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos.
Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, los cuales lo habían vendido. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestro padre. Le estaba hablando de historia. Le habló de Moisés también. Él mismo habló de Moisés. El 20 en adelante. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Él está narrando esto a todas estas personas, a este sacerdote. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo puesto a la muerte, la hija de Faraón la recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso con sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no la habían entendido así. Recuerde la historia de Moisés. Así fue. Todo esto le está narrando, como dije, de un principio, de Abraham, Jacob, José, Moisés. En el versículo 37 dice, este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Versículo 37, y le agrega y le dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. ¿De qué estábamos hablando Moisés? De Jesús. Él estaba anunciando Moisés la venida de Jesús. Dice el 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Dice, este es aquel Moisés que tuvo la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que la desecharon en su corazón. Y aquí se pone buena la cosa. ¿Por qué? Porque le empieza a hablar a ellos de su desobediencia. Le empieza a hablar, ustedes son falsos, hipócritas, mentirosos, no entienden nada. Le empieza a hablar y ahí empieza el problema. Cuando se empieza a hablar la verdad, incomoda, no agrada la verdad. Jesús es la verdad y la vida incomodó la verdad y le empieza a decir, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y les dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Le dice que eran unos mentirosos y que Dios se apartó de ellos y los entregó
que le des el culto al ejército del cielo. Dios se enojó por eso. Porque le dice el Señor, si bien el Altísimo, versículo 40, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Oh, qué tremendo Dios. Dice que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y le dice, Esteban, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Él le dice eso. Después que le narra toda la historia, y yo la resumí para no leer todos los textos, pero ustedes lo pueden leer. Él le dice, duro de servir, después que le narra todo, incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres antiguos, necios y porfiados. Así también vosotros. Le dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones. ¡Cuánta rabia! Que dicen que crujían los dientes contra él. Que le cayeron las tapaduras a todo. De rabia, ¿cómo sería? Que él le narró todo y después le dice, ustedes son iguales que ellos. Desobedientes, idólatras, mentirosos, falsos, le dice. Ponen cara de santo, ponen cara de bueno, mas no son así, porque el Espíritu Santo se lo estaba revelando. Se enfurecieron y dice, lo que leímos en principio, pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios antes de ser apedreado. Miró al cielo y dijo, Señor, tú me usaste para decirle a todos estos mentirosos. Y dice él y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra. Jesús. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Algunos son así, estaban los oídos. Uno le está hablando y dice, no, yo no quiero escuchar eso. No me obligue, Jesús. No quiero arrepentirme. Déjame tal como soy. Nosotros somos dueños de la verdad, dirían ellos, que se taparon los oídos y se tiraron y se arremetieron contra él para matar. No le gustó. Una pregunta suena normal, ¿no es cierto? Hoy en día, yo le he contado cuando el Señor me llamó, tenía tanto gozo en mi vida que entendí. Dije, Señor, realmente esto es tremendo, ser salvo por gracia sin merecerlo. Y entiende uno, como me dijo aquel hermano, y dije, ¿cuál diferencia es tu religión que dices ser evangélico con la mía, que yo voy a otra religión y adoro imágenes, etcétera, etcétera? Y me dice, muy simple, si usted no tiene a Jesús en su corazón hoy día, ahora, si cruza esa calle y muere y es atropellado, Dios no lo permita, se va al infierno. Y punto.
No se enoje con lo que le voy a decir. Yo era el jefe de él, podía haberlo pedido. ¿Qué me estás diciendo? Me podía haber enojado, haberlo despedido, lo haberle dicho cualquier cosa, inmediatamente. Más no me tapé los oídos, como ustedes, como muchos, no me tapé el oído. Escuché, porque la palabra produce un impacto en mi vida. Y dije, Señor, entre mí, ¿será verdad lo que me está diciendo? Que si me muero, ahora me voy al infierno. Eso predicaba Esteban. Y muchos cristianos deben predicar eso hoy día. Son responsables de la salvación de las almas. La verdad, es bueno taparse el oído, escuchar la voz de Dios, porque hace bien uno al recordar y hacer una introspección hoy. Uno dice, realmente valió la pena, no dice nada más. Vale la pena. Vale la pena estar como estoy ahora, contento. Tal vez con cosas todavía, sí, pero con Cristo en el corazón, que Él tiene el control de todo. Tal vez, por decir la verdad, como decía en un principio, corría a casa a hablar a mi papá. Mi papá se arrancaba. Y a veces no quería abrirme la puerta. A ese extremo. Era como aquellos. Quizás, si pudiera haberme dado, como ya era adulto, me podía haber golpeado, no lo sé. Pero él se enojaba mucho. Al extremo que mamá decía, se arrancó al patio. Porque sabes que tú vienes a hablarme de Jesús, de tu religión. Pero siéntate a mi lado y háblame a mí. Siéntate aquí, hijito, me decía, me tomaba la mano ahí. Y yo le hablaba de Jesús a mi mamá. Y ella escuchó. Y está con el Señor hoy en día, en el reino de los cielos. Más papá se arrancaba para el patio. Pasó el tiempo. Seguramente a la mamá le preguntaba, ¿qué es lo que yo le dije? ¿Qué es lo que yo le conté? ¿De qué le hablé? Porque pasaron el tiempo. Ya dejó de arrancarse para el patio. Me abría la puerta y hasta me dijo, hijo, te felicito. Entiendo que ahora eres evangélico por misericordia, papá. Y yo quiero hablarte del evangelio. Todavía no, dijo, pero puedes pasar a hablar con tu hermano. Yo estaré ahí sentado. Pero ocurre eso. Cuanto más algunos que predican en las calles y le gritan cosas, o uno mismo en vuestro trabajo, en el hogar, le dicen cosas. Pero uno entiende, el cristiano que ha nacido de nuevo, convertido, redimido por la sangre, que debe hablar por su alma. Ese es el propósito del evangelio. Hay un alma que salvar. Hay un camino que lleva al reino de los cielos y un camino que lleva al infierno. No hay nuestro camino. No lo hay. Lo dice la Biblia. Conozco un amigo, una persona que llega tal su ignorancia que dice, yo odio a Jehová, Dios, y amo a Jesús. Una confusión tan grande. Y le he hablado, me da rabia a veces, mucho.
Pero me contengo y digo, Señor, dame paciencia, dame sabiduría para decirle lo que Él necesita para su corazón. Pues han pasado el tiempo, Dios se toma su tiempo y ya puedo hablarle de Jesús, que ese Jesús que Él cree no es el mismo Jesús de la Biblia. Es un Jesús a su manera, permisivo, porque Él dice, Jesús es bueno, porque Él trajo paz, Él no trajo violencia, Él es como el Jesús de los hippies, paz, amor y todo eso. Bueno, no importa drogarse, ni gobetearse, ni emborracharse. Ese era el Jesús de ellos. No es el mismo Jesús de la Biblia. Que la Biblia dice, le dije, Jesús dice en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, libro de Revelación, no heredarán el reino de los cielos los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los mentirosos y los borrachos. Lo dice la Biblia. Jesús lo escribió. Le dijo al apóstol Juan, escribe esto. Jesús le dijo, escribe a Juan en la isla de Pasmo. Y le dije, ese es el Jesús que tú crees, que si no te arrepientes, irás al infierno. Y ahí dijo, ¿ves? La palabra entró en su corazón, quebrantó sus huesos, sus tuétanos, hasta partir el alma. Dijo, quizás voy por buen camino. Ahora estoy entendiendo un poco más. Me voy a preocupar más. Conversaremos más. Queda pendiente eso. Gloria a Dios, porque Dios está cortando las cadenas, sacando la venda de muchos. Qué mansedumbre la de este mártir, Esteban, muerto a pedrada solo por predicar la verdad y el camino a la salvación, por predicar a Jesús para arrepentimiento. Era cómico, solamente para ir terminando, al extremo de que él lee la Escritura, la Biblia a su manera, como muchos la leen, sin la revelación del Espíritu, sin permitirse el instruido. Dije, yo me voy a quedar, tal vez tú te vayas al cielo ahí con Dios, pero yo quiero quedarme aquí en la tierra en tranquilidad, porque la Biblia dice, no sé qué Biblia está leyendo, aquí en la tierra y paraíso, yo voy a quedar acá y tú estarás arriba. No hay eso, no existe eso. Los que heredarán la tierra son los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los salvados. Los que nieguen a Jesús, los que nieguen y no deseen a Cristo, tienen un lago de fuego que arde para la eternidad. Ahí estarán, en ese lago de fuego que arde para la eternidad. Ahí estarán los que niegan a Jesús, el Salvador y el Mesías. No hay otro evangelio más que ese. Esa es la verdad. Jeremías dijo en 26:14, el profeta de Dios también dice, en lo que a mí me toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca, porque les predicaba la verdad también. Jeremías también pasó por momentos difíciles y dice en un momento dado de aflicción, como Esteban,
en lo que a mí me toca, he aquí, estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Valiente hombre de Dios. En 1 Corintios, capítulo 4, versículos 2 y 13 dice, el apóstol Pablo, con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy la gente cree eso de los cristianos, de los evangélicos, y no saben que los cristianos evangélicos son un pueblo escogido. Somos hijos del Rey, hijos de Dios, lo más grande que puede haber. Pero debemos ser humildes. No como aquella persona, antes de conocer el Evangelio, que hasta el día de hoy lo recuerda una vecina. Por eso no creo los evangélicos, porque dice, una vez mi hijo peleó con su hijo y viene a mi casa y me dice, su hijo le pegó a mi hijo y le dice, vieja, papá, y le insultó, la bajó y para que sepa el único soy evangélica. Eso es nada más perdida que el diablo, ¿no? ¿A qué iglesia irían? No sé. ¿Qué me enseñarían? ¿Qué Biblia leerían? No sé, ¿no? ¿Qué dice eso? Que debemos refrenar nuestra boca. Que de una misma fuente no pueden fluir dos tipos de agua, sucia y limpia. Lo dice la Biblia. Entonces, no es el mismo Jesús. Aún así, debemos orar por los enemigos. Para terminar, quiero leer Lucas. Lucas 23, del 33 al 34. Lucas 23, 33 y 34 dice, y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Eso dijo Jesús, muriendo en la cruz. Perdónanos, dice. La razón importante de compartir, predicar el Evangelio, es salvar las almas del infierno. Digo esto porque en realidad la Biblia lo dice y muchas personas no quieren hablar de esto porque dicen que es fuerte, es duro, pero es la verdad. No hay otra manera de decirlo. Es salvar las almas, pero ¿de dónde? Si usted le dice, yo predico el Evangelio para que tú te arrepientas, salves tu alma. Y vendrá la añadidura. Dios ordenará tu vida, hará prodigios y milagros en tu vida, lo hará el Señor. Vendrán las añadiduras, bendiciones, multiplicará todo, tu ganado, Señor, te crecerá el pasto, la planta, todo, nada se marchitará. Salvar las almas a pesar de todos los sufrimientos y también bendiciones y victorias. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
el que crea y sea bautizado, dice la Biblia, será salvo. Pero el que no cree, será condenado. Si la persona, quien quiera que sea, me pregunta o nos pregunta, ¿condenado? ¿A dónde? ¿Qué es eso? ¿Condenado en una cárcel? ¿Qué es eso? Hay que explicar. Hay que decir la verdad. No hay otra salida. Debemos decir la verdad. Y hoy, como decíamos al principio, ahora sí termino, ¿por qué sucede esto? Hermanos, amigos, vecinos, los que se conectan. ¿Por qué sucede todo esto en las redes sociales y todo eso? Porque no dicen, entretienen a la gente, hacen cosas para no hablar la verdad, porque no tienen autoridad para decirla, porque su testimonio es malo, porque lo que están haciendo es indebido, no tienen moral, son inmorales, entonces no pueden. Entonces la gente se llena, va contenta, porque prenden luces, echan humo, hacen el trencito, Puerta Caldero, rap y cumbia, rock y todo esa maravilla. Porque no tienen moral. Por eso hacen eso. Y no se preocupan de las almas. ¿Usted cree que cuántas personas en esa iglesia no estarán acongojados, afligidos, buscando una palabra? Están enfermos espiritual y físicamente, quieren salir de esa situación y no pueden. ¿Qué consejería le va a dar esa persona que está a cargo de la iglesia? ¿Qué consejo? Ninguno. O si pide, insiste, le va a mandar a un portero que a lo mejor andaba bailando cumbia ahí en la iglesia, o serpenteando, haciendo cosas. Mas la gente tiene necesidad, mucha necesidad. Esa es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ellos nos hablan de Jesús y tergiversan las escrituras como lo hacían en ese entonces estos hombres. Pero había en Esteban. ¿Cuántos Esteban hay hoy día? Quizás hoy en estos tiempos tal vez no nos van a piedrar, porque ya no hay ni piedra. Quizás que podrán usar balazo, un balazo darán piedra, ¿no? Como un predicador hablaba y le dieron un balazo en una pierna por estar hablando eso. Pero es la verdad, hermano. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre a tener a Jesús, y esa es la verdad. En Cristo somos más que vencedores. En Jesús Él llena tu vida y mi vida. No hay otra cosa más linda que eso, a tener a Cristo. Pero pide sabiduría a Dios para hablar de esto. Es importante. Hay gente que está afligida, gente que quiere quitarse la vida, y ellos están entretenidos en sus cosas. Eso molesta. Antes de venir, en un vecino nuestro, ¿cómo era el nombre? Él estaba en las drogas, fuertemente, muy mal, al extremo que se levantó contra sus papás, la familia, con un cuchillo. A ese extremo, afligidos ellos. Igual con mi esposa venimos. Vuestro testimonio, gracias a Dios, ha sido permanente. Hoy le dieron libre después de que entró gracias por misericordia, a un centro de rehabilitación. Apenas salí de mi casa, él salió de su casa y me dio un abrazo. Me abrazó él y me contó que se está sanando. Y lo que está viviendo, eso me da alegría, porque él no podía
haberme considerado a mí y a mi esposa. Se acercó y abrazó a mi esposa. Un día cuando lo golpearon, casi lo mataron, le dio un abrazo a mí y un beso a mi esposa y sabía lo que tenía algo sobre su vida. Casi lo mataron. Mas ahora, hoy, pasó eso. Hay necesidad. Yo le dije, sigue adelante. Al empeño. Nadie puede decir, ni yo puedo decir, que no puedo caer en eso. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Dios te libre a ti, me libre a mí. Nadie puede jactarse de eso. Y le dije, nadie puede. Solo sigue haciendo empeño. Me dijo, tengo piscina, me levantan temprano, me dan esta comida, lavo platos, me dan pega. Me dijo, la semana parece que me toca lavar los platos, me dijo. Pero ahora me toca el pasto, me toca esto, otro compañero esto, pero me estoy sintiendo bien. Su cara tenía razón su papá. Cuando mi esposa habló con él y le preguntó, mi hijo dijo, hasta está bonito. Dijo, sí. Y mi esposa dijo, siempre fue bonito. La droga no tenía servicio, lejos del Señor. Y realmente el día se veía muy bien. Eso me dio alegría de saber que, aunque los vecinos digan cosas, nosotros debemos orar como cristianos. Y eso es un gozo tremendo. Es lindo vivir eso. Así hay gente. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hay que predicar lo que el Espíritu Santo pone en el corazón. Padre mío, hay que hacerlo. Porque así está escrito, Señor. No debemos cambiar los textos para formar pretextos y sacarlo de contextos. Debemos decir y hablar de Jesús, de su palabra, de la verdad. Incomoda, sí, pero nos ayuda, nos sana, corta las cadenas, nos redarguye, nos quebranta, nos enseña, nos santifica, Señor, nos hace mejores personas, seres humanos, individuos, vecinos, hermanos, hijos, nietos, nos hace mejores. Tu palabra, Señor, porque es perfecta, sana, liberta, quebranta, Señor, pero nos hace muy bien, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz, trayendo, Señor, a través de su sangre derramada en la cruz, el perdón de pecados. Él nos limpia, nos sana, nos hace nuevos, Señor. Ahora somos tus hijos. Señor, danos dones, da dones a la iglesia. Usa, Señor, la iglesia. Usa, no importa la edad ni los años que tú tengas. Dios tiene poder para darte, para usarte en todo lo que tú anhelas. Él te va a dar sabiduría, entendimiento en las Escrituras, pondrá dones en tus manos para usarlo para la gloria de Él. Él lo hará. Por eso te habla a tiempo, te prepara para lo que viene. Es el tiempo final. Se acerca el fin, Padre mío. Tú estás preparando todo esto para el fin de los tiempos, Señor. Señor, ya en Europa, en los países nórdicos, Señor, donde se predicaba el Evangelio,
donde eran países llenos de gozo, llenos de iglesias. Hoy ya no hay fe. Nadie habla de ti. Solo celebran estas fechas humanamente, paseando trineos, paseando y llenando nieves con árboles, regalos, viejos pascueros, Santa Claus, qué sé yo, Señor. Pero no está Jesús en los corazones de esas naciones donde se predicaba la verdad. Han echado fuera de las iglesias a su Espíritu Santo. Están llenas, Señor, de cosas del mundo. Ya se acercan también al mundo entero. Toda esta nube de negación, de falta de fe. Señor, es el tiempo del fin. Tu palabra dice, cuando Jesús venga, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando Él venga, ayúdanos, Señor, a tener fe y esperar a Jesús por nuestras vidas, con nuestras familias, nuestros hijos y nietos, y todos aquellos que están lejos. Considéralos también, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.